Okay, guys. So today's lesson is going to be about past continuous. En la lección de hoy vamos a aprender a hablar del pasado continuo. Para aprender el pasado continuo, necesitamos dividir los pronombres personales en dos grupos. ¿De acuerdo? En el grupo número uno y el grupo número dos. En el grupo número uno vamos a tener lo que son los pronombres personales I, he, she, it. En este grupo vamos a poner el verbo to be, was, más el verbo con la terminación ing. Y estos son los pronombres personales del grupo número 2. We, you, they. Con estos vamos a utilizar el verbo to be were más el verbo y la terminación ing. Ahora comencemos con el grupo número 1. Affirmative sentence. Vamos a ver algunos ejemplos con este pronombre personal, que es el pronombre personal I. Let's take a look at a few examples. I am chewing gum. Yo estoy masticando chicle. Esta oración, como lo pueden ver, está en presente. Para cambiarla a pasado, tenemos que poner was. I was chewing gum. Yo estaba masticando chicle. I was chewing gum. Yo estaba masticando chicle. I was chewing gum. Noten cómo seguimos la fórmula. Verbo to be, was, el verbo y la terminación ing. Negative sentence. Para hacer una oración negativa, lo único que tenemos que hacer es agregarle la palabra not. I was not chewing gum. Nosotros lo podemos dejar así o podemos contraer estas dos palabras. Was not. Por lo tanto, quedaría I wasn't chewing gum. Yo no estaba masticando chicle. I wasn't chewing gum. Yes, no question. Preguntas que solamente se pueden responder con las palabras sí o no. Para hacer una pregunta con este tipo de oraciones, lo que tenemos que hacer es poner el verbo to be al principio de la oración, es decir, voltear del lugar al sujeto y al verbo to be. Y quedaría, was I chewing gum? Was I chewing gum? ¿Estaba yo masticando chicle? Was I chewing gum? Short answers. Las respuestas cortas para esta pregunta serían yes, I was. No, I wasn't. Dependiendo del contexto y de la situación que se presente, también podríamos responder yes, you were. No, you weren't. Information question. Esta pregunta es acerca de información. Es cuando queremos saber más detalle acerca de lo que estamos preguntando. Gum, chicle, gum. En este caso, estoy subrayando un objeto. Was I chewing gum? Estaba comiendo chicle. Pero, ¿qué pasa si no contamos con esta información? Was I chewing? ¿Cuál es la palabra que usamos para preguntar acerca de un objeto? What. What was I chewing? ¿Qué estaba masticando yo? What was I chewing? And the answer is this. Y la respuesta es esta. Gum. Gum.
Now let's take a look at examples with the personal pronoun he. Ahora vamos a tener unos ejemplos con el pronombre personal he. Affirmative sentence. Esta oración está en presente. He is playing with mud at school. Él está jugando con lodo en la escuela. Para ponerla en pasado usamos was. He was playing with mud at school. Él estaba jugando con lodo en la escuela. He was playing with mud at school. Él estaba jugando con lodo en la escuela. Tenemos el verbo to be, el verbo en su forma simple y la terminación ing. Was playing. Negative sentence. Ahora vamos con las oraciones negativas. Para hacer esta oración negativa, lo único que tenemos que hacer es poner la palabra not. He was not playing with mud at school. Podemos dejarlo así, ya sea que estemos enojados, queremos enfatizar algo, o simplemente por querer sonar formales, podemos dejarlo sin contracción. Pero podemos contraer estas dos palabritas. Entonces quedaría, he wasn't playing with mud at school. Él no estaba jugando con lodo en la escuela. He wasn't playing with mud at school. Yes, no question. Pregunta de sí y no. Para hacer una pregunta, en este caso con esta oración, lo que tenemos que hacer es poner a was al principio de la oración. Was he playing with mud at school? ¿Él estaba jugando con lodo en la escuela? Short answers. Las respuestas cortas para esta pregunta serían yes, he was, no, he wasn't. Information question. Las preguntas de información. At school. En la escuela. Estoy subrayando un lugar donde acontecieron los hechos. Pero, ¿qué pasa si no contamos con esta información? ¿Cuál es la palabra que indica que estamos preguntando acerca de un lugar? Where. Where was he playing with mud? ¿Dónde estaba él jugando con lodo? And the answer is at school. Y la respuesta es at school, en la escuela. Now, let's have examples with the personal pronoun she. Ahora veamos ejemplos con el pronombre personal she. Esta oración está en presente. She is paddling her canoe. Ella está remando su canoa. She is paddling her canoe. Para ponerlo en pasado, tenemos que cambiarlo a was. She was paddling her canoe. Ella estaba remando su canoa. She was paddling her canoe. Ella estaba remando su canoa. Estamos siguiendo la fórmula. Verbo to be, el verbo con la terminación ing. Vamos a agregar, a complementar esta oración con la palabra yesterday. She was paddling her canoe yesterday. Ella estaba remando su canoa ayer. Negative sentence. Para hacer esta oración negativa, lo único que tenemos que hacer es agregar not. She was not paddling her canoe yesterday. Entonces, lo podemos dejar así, ya sea que estemos enojados, recuerden, o queramos enfatizar algo. O si no, lo podemos contraer de la siguiente manera. She wasn't paddling her canoe yesterday. Ella no estaba remando su canoa ayer. Yes, no questions. La pregunta de sí y no. Para hacer una pregunta, recuerden, tenemos que pasar was al principio de la oración.
Was she paddling her canoe yesterday? ¿Estaba ella remando su canoa ayer? Short answers. Respuestas cortas. Las únicas dos respuestas cortas que tenemos para esta pregunta serían yes, she was, no, she wasn't. Information question. La pregunta de información. Yesterday, ayer. Este es un tiempo determinado en el pasado. Pero ¿qué pasa si no contamos con esa información? ¿Cuál crees tú que es la palabra que indica que estamos preguntando acerca de un tiempo? When. When was she paddling her canoe? ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba ella remando su canoa? And the answer is yesterday. Y la respuesta es ayer. Now, let's take a look with the personal pronoun it. Ahora chequemos con el pronombre personal it. Oraciones afirmativas. The rabbit is eating cabbage. Pero antes hay que analizar un poquito más esto. The rabbit significa el conejo. Por lo tanto, estamos hablando acerca de un animal. ¿Qué pronombre podría sustituir esta palabra? Evidentemente sabemos que es it. It is eating cabbage. Está comiendo repollo, o como nosotros lo conocemos, col. It is eating cabbage. ¿Ok? Para hacerlo en pasado, was. Estaba comiendo repollo. It was eating cabbage. O col, si lo quieren llamar. Recuerden que cabbage es repollo o col, de las dos maneras. It was eating cabbage. Noten cómo seguimos la fórmula. Was, el verbo, y la terminación ing. Negative sentence. Oración negativa. Para hacer esta oración en negación, recuerden, lo que tenemos que hacer es agregar not después del verbo to be. It was not eating cabbage. Si queremos dejarlo así, está bien. Si no, podemos contraer estas dos palabras. It wasn't eating cabbage. No estaba comiendo col. Yes, no question. Pregunta de sí y no. Para poner la pregunta, tenemos que poner el verbo to be al principio. Was Seth eating cabbage? En este caso, agregamos un pequeño complemento. Because it was hungry. Was Seth eating cabbage because it was hungry? ¿Estaba comiendo col porque tenía hambre? Short answers. Las respuestas cortas para esta pregunta serían yes, it was. No, it wasn't. Information question. Because it was hungry. Aquí estoy subrayando una razón. Pero, ¿qué pasa si no cuento con esta información? ¿Cuál es la palabra que indica que estoy preguntando acerca de una razón? Why. Why was it eating cabbage? ¿Por qué? ¿Por qué estaba comiendo col? And the answer is because it was hungry. Porque tenía hambre. Okay, now once you're ready for the group 2. Ok, ahora ya estás listo para el grupo número 2. Okay, we, you, and they. Let's start. Affirmative sentence with the personal pronoun we. Vamos a ver ejemplos de oraciones afirmativas con el pronombre personal we. Esta oración está en presente. We are painting very creatively. Nosotros o nosotras estamos pintando muy creativamente. We are painting very creatively.
Para poner esto en pasado, recuerden que para we se usa were. We were painting very creatively. Nosotros o nosotras estábamos pintando muy creativamente. We were painting very creatively. Noten cómo seguimos la fórmula. Verbo to be más el verbo y la terminación ing. Negative sentence. Oraciones negativas. Para hacer esta oración negativa, lo mismo. Tenemos que poner not después del verbo to be. We were not painting very creatively. Podemos dejarlo así o podemos contraer estas dos palabras. Y nos quedaría we weren't painting very creatively. Nosotras o nosotros no estábamos pintando muy creativamente. Yes, no question. Preguntas de sí y no. Para hacer una pregunta en esta oración, tenemos que poner el where al principio de la oración. Y quedaría, were we painting very creatively? Nosotras o nosotros estábamos pintando muy creativamente. Y short answers, las respuestas cortas. Las respuestas cortas para esta pregunta serían, yes, we were, no, we weren't. O dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, también podría ser, yes, you were, no, you weren't. Information question, preguntas de información. Very creatively. Estoy subrayando cómo se hace una acción, de qué manera. Pero ¿qué pasa si nosotros no contamos con esta información? ¿Cuál es la palabra que utilizamos para preguntar acerca del cómo se hace una acción? How. How were we painting? ¿Cómo estábamos pintando? And the answer is very creatively. Muy creativamente. Very creatively. Affirmative sentences with the personal pronoun you. Recuerda que you tiene tres significados. El primero es tú, usted y ustedes. Affirmative sentence. Esta oración está en presente. You are working out at the gym. Tú estás, usted está, ustedes están ejercitándose en el gimnasio. Para poner esta oración en pasado, tenemos que poner were. You were working out at the gym. Tú estabas, ustedes estaban o usted estaba ejercitándose en el gimnasio. You were working out at the gym. We are following the formula. Estamos siguiendo la fórmula. Were, verbo con su terminación ing. Negative sentence, oración negativa. Para hacer una oración negativa, ponemos un not después del were. You were not working out at the gym. O podemos contraer estas dos palabras. You weren't working out at the gym. Tú no estabas, usted no estaba o ustedes no estaban ejercitándose en el gimnasio. Yes, no question. La pregunta para sí no es poner el verbo were al principio de la oración. Were you working out at the gym? Vamos a agregar un complemento. Were you working out at the gym at 7 a.m.? Short answers. Las respuestas para esta pregunta serían yes, you were, no, you weren't. O, dependiendo del contexto o de la situación, podrían ser las siguientes. Yes, we were, no, we weren't. Esto si con you nos referimos a ellos, o a ustedes. En este caso, con ustedes, tienen que responder nosotros.
O también, yes, I was, no, I wasn't. Si en este caso you se refiere a tú o usted. Information question. Preguntas de información. At 7 a.m. A las 7 a.m. Esto es una hora. Es un tiempo muy específico. Pero ¿qué pasa si no contamos con esta información? ¿Cuáles son las palabras que utilizamos para preguntar acerca de la hora? What time? What time were you working out at the gym? ¿A qué hora ustedes estaban o usted estaba o tú estabas ejercitándote en el gimnasio? Y la respuesta es at 7 a.m. The last examples. Now let's take a look at a few examples with they. Ahora vamos a checar unos cuantos ejemplos con they. Let's start with affirmative sentence. This sentence is in present. They are competing in the Tokyo Olympics. Ellos están compitiendo en las Olimpiadas de Tokio. Para poner esta oración en pasado ponemos were. They were competing in the Tokyo Olympics. Ellos estaban compitiendo en las Olimpiadas de Tokio. They were competing in the Tokyo Olympics. Notice how we follow the formula. Verb to be, were, plus the verb and the ending ing. Were más el verbo con terminación ing. Negative sentence. Para hacer la oración negativa, tenemos que poner un not después de were. They were not competing in the Tokyo Olympics. Ellos no estaban compitiendo en las Olimpiadas de Tokio. O para hacer la contracción, weren't. They weren't competing in the Tokyo Olympics. Yes, no question. Para hacer la pregunta, tenemos que poner el were antes del sujeto. Were they competing in the Tokyo Olympics? Short answers. Las respuestas cortas para esta pregunta serían yes, they were, no, they weren't. Information question. Preguntas de información. In the Tokyo Olympics. Aquí estoy subrayando un lugar. Pero ¿qué pasa si no contamos con esta información? ¿Cuál es la palabra que a mí me indica que estoy preguntando acerca de un lugar? Where. Where were they competing? ¿Dónde estaban compitiendo? And the answer is in the Tokyo Olympics. Y la respuesta es en las Olimpiadas de Tokio. Okay, once we have already know the grammar about past continuous, let's check or let's take a look at the uses. Una vez que ya vimos la gramática del pasado continuo, vamos a ver los usos. Estos ya son rápidos. So, we can use past continuous to talk about actions that happened at the same time in the past. So we can use this past tense to talk about two actions that were happening at the same time. Okay, one is going to be in past simple, and the other one is going to be in past continuous. Okay. Examples. I was reading my book when the plane took off. Yo estaba leyendo mi libro cuando el avión despegó. Mariana and I were playing video games when I got a message. Mariana y yo estábamos jugando videojuegos cuando recibí un mensaje. My parents were working out home when I passed out. Mis padres estaban trabajando fuera de casa cuando yo me desmayé. Sally was taking a bath when somebody knocked at the door. Sally estaba tomando un baño cuando alguien tocó a la puerta. ¿Sí? Noten cómo normalmente, no siempre, normalmente tenemos la oración en pasado simple después de when, pero ambas están pasando al mismo tiempo. Nada más que la primera se pone en pasado continuo y la segunda o la que va después de when, en pasado simple.
Noten cómo tenemos when, pasado simple. When, pasado simple. Como lo es when, the plane took off. When, I got a message. When, I passed out. When, somebody knocked at the door. El segundo uso, to talk about an action that was interrupted by another one. Para hablar acerca de una acción que fue interrumpida por otra. I was doing my homework when you called me. Estaba haciendo mi tarea cuando me llamaste. En este caso, la acción de estaba haciendo mi tarea fue interrumpida por la llamada. Entonces, la acción que es la interrumpida va a estar en pasado continuo y la que interrumpe va a estar en pasado simple. My brother was taking his online classes when the power went out. Mi hermano estaba tomando sus clases online cuando la luz se fue. Joanna was brushing her teeth when her sister called her to show her something. Joanna estaba limpiándose los dientes, lavándose los dientes, cuando su hermana la llamó para mostrarle algo. ¿Ok? Entonces, we were listening to music when my mom arrived and told us to turn it down. Estábamos escuchando música cuando mi mamá llegó y nos dijo que le bajáramos en este caso. Sí, noten cómo todas estas acciones son interrumpidas por el pasado simple y las acciones eran en pasado continuo. Vean esta oración. I was doing homework when you called me. Yo puedo decir esto o yo puedo decir when you called me, I was doing homework. Pero noten si pongo primero when, tengo que poner una coma. When you called me, coma, I was doing homework. Pero si la pongo de la otra manera, no pongo coma. Lo mismo acá. Mariana was taking a break when her husband texted her. O when Mariana's husband texted her, coma, she was taking a break. The internet stopped when I was watching Netflix. Or when I was watching Netflix, in this case, oops, this comma is in here. This is not the comma is after Netflix. The internet stopped. In this case, I forgot to put it in past. So let's here. Ok. Y pues este sería todo para el pasado continuo. Ok. Se vuelven a meter a la sesión y vemos dudas y el repaso.